maestro Raimundo. Estoy muy honrado con haber sido invitado esta tarde para compartir con ustedes uno de los temas que más me ha apasionado en los últimos años y que ha sido también objeto de mi trabajo pedagógico en la Universidad de Antioquia y en otras instancias académicas. El tema de la música latinoamericana como posibilidad de sincretismo, como posibilidad de mezcla, como posibilidad de hibridación, como posibilidad de mestizaje, es una de las áreas más interesantes hoy de la investigación musicológica, tanto en los ámbitos de la música mal llamada académica, como de la llamada música popular o tradicional. Por favor, la que sigue, Beto. El tema es absolutamente apasionante, y cuando uno va a preguntarse qué significa sincretismo, qué significa esa palabra como tan extraña, como tan exótica, en cualquiera de los diccionarios de repercusión internacional o de divulgación general, habla de la palabra transculturación, habla de la palabra hibridación, de la palabra mestizaje. Es la manera como las diferentes culturas se mezclan y producen en esa mezcla un híbrido, un mestizo. Montaigne decía que el hombre bueno, el verdadero hombre, era el hombre mestizo. Para el caso específico de lo cultural y en términos generales también, se refiere a cómo se hizo la mezcla entre lo europeo y el Nuevo Mundo, y cómo ese mestizaje incorporó también al hombre negro, al hombre que llegaba de África. Entonces, el producto entre lo europeo, conquistador y colonial o colonizador, lo indoamericano o aborigen y lo negro, esclavo que llega de África, da como origen al hombre americano, que en palabras del doctor Manuel Zapata Olivella, en su libro Las claves mágicas de América, nos habla de la suma de la integración de toda la humanidad, la que sigue. Una base teórica, un marco teórico importante para esta charla de hoy es el libro A tres bandas del profesor español, del profesor catalán Albert Recasens, como coordinador de más o menos unos 20 académicos de España y de América Latina, de América Hispana, hace 10 años. Aquí se habla entonces del sincretismo como hibridación y como mestizaje a tres bandas, empleando esa bella imagen del billar, la que sigue. En este libro, la doctora Charo Otegui Pascual habla, o en su introducción dice, que la música es una de las expresiones más vibrantes del espacio iberoamericano. Recoge la potencia de nuestras lenguas y la vitalidad de la apuesta cultural de este ámbito que compartimos. Este proyecto hizo parte del tercer Congreso Iberoamericano de la Cultura, que se celebró en Medellín a mediados del 2010. Yo tuve la oportunidad de participar de este proyecto y ha quedado tan fincado en mi corazón, tan metido en mi alma, que a partir de allí he empezado a dictar este curso en la Universidad de Antioquia, la que sigue. ¿Qué es hablar de sincretismo? ¿Qué es hablar de hibridación? ¿Qué es hablar de mestizaje?
es ver cómo esas tres razas primigenias o esos tres grandes troncos raciales, culturales, religiosos, humanos, dieron origen a lo que hoy es el hombre de América. Así, desde las mismas raíces amerindias, desde las mismas poblaciones indígenas prehispánicas o precolombinas, vemos uno de esas fuentes. Las expresiones musicales dan parte o hacen parte de ese origen, la que sigue. Así, vemos expresiones de la música o de las razones musicales de los indígenas. Hay grandes imperios indígenas antes de la llegada de los españoles, entre ellos los aztecas, los mayas, los incas, la que sigue. Y muchas de nuestras expresiones nativas, verbigracia, los cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta como uno de sus instrumentos, las flautas cuisi, hoy conocidas como gaitas, son una de esas formas de mestizaje, una de esas formas de hibridación, de sincretismo, la que sigue. Así también los tambores hechos con troncos, como los teponaztli aztecas, y que hacen parte hoy de las expresiones más importantes de la hibridación en el mundo, la que sigue. Al igual también que las flautas de pan, los camupurrui de la nación Tule, que vive en el Golfo de Urabá entre Panamá y Colombia. Esto desde el punto de vista de lo indígena, de lo aborigen. La que sigue, por favor. Cuando ya vienen los españoles, cuando llega al final del siglo XV, aparecen lo que pudiéramos llamar las músicas coloniales. Y en España, con su tradición, una tradición que va del Renacimiento tardío al comienzo del Barroco, y se mezcla con lo indígena, la que sigue. Ese encuentro de dos mundos va a dar, la que sigue, con una música que hoy llamamos o que se cataloga como la música virreinal, puesto que estas tierras comienzan a participar del imperio español y del imperio portugués. El caso de España es desde el sur de los Estados Unidos, parte de Estados Unidos, hasta la Patagonia, haciendo parte de 4 grandes virreinatos, el de Nueva España, el de Perú, el de la Nueva Granada y el virreinato de La Plata, la que sigue. Obviamente, todas esas expresiones se dan en 2 grandes o 3 grandes contextos. La música llamada catedralicia, que tiene asiento en bellísimas y muy interesantes expresiones con sede en algunas de las capitales virreinales de América, representadas en estas bellas arquitecturas, México, Oaxaca, Puebla en México, o Quito, Cusco en Ecuador y Perú, Sucre en Bolivia, Lima también en Perú, pero también Bogotá en la Nueva Granada o La Habana en Cuba. Esto solo para mencionar algunas de las grandes catedrales a las cuales llegaron músicos españoles y también, como vamos a ver más tarde, músicos italianos vía Madrid a las colonias americanas, trayendo esa música que se estaba escuchando en Europa y que aquí recibe la influencia tanto de lo indígena como de lo negro africano, la que sigue. Asimismo, además de la música catedralicia, se da vía a lo que llamamos hoy la música misional. Y es que algunas comunidades de evangelistas o de curas evangelizadores
Para el caso específico, los jesuitas, pero también los franciscanos o los dominicos, hicieron verdaderas ciudadelas, verdaderos sitios de colonización y de evangelización que hicieron en los indígenas músicos muy bien formados que hicieron sus oficios como instrumentistas, como cantantes, como luthiers o constructores de instrumentos y como compositores. Más tarde lo vamos a ver, la que sigue. Estas misiones tuvieron impacto, obviamente, en sitios como Veracruz, como los llanos orientales colombianos, colombo-venezolanos, como la parte occidental de Bolivia, Paraguay, Brasil y el Río de la Plata. Esto todo en el dominio colonial americano, que como ustedes ven, estaba en gran medida dominado por España, también con presencia portuguesa, algo de Holanda, algo de Francia y algo de Inglaterra, la que sigue. Así, por ejemplo, vemos una presencia española en México, en la Catedral de México, capital del Virreinato de Nueva España, en la personalidad del extremeño Hernando Franco, quien a mediados del siglo XVI oficia como maestro de capilla de la Catedral de México. Él tiene hoy una amplia repercusión en esa música colonial. Es el personaje más importante de la música renacentista y barroca mexicana. Pero, oh sorpresa, nos encontramos con que hay otro Hernando Franco, la que sigue, quien parece, según las últimas investigaciones, era indio o era mestizo, y se le llamaba Don Hernando Franco para distinguirlo del compositor español, pero era también compositor, y resulta que como dominaba la lengua náhuatl, la lengua de los aztecas, pudo haber compuesto estos dos himnos marianos, estos dos himnos a la Virgen, en pura estructura colonial, pura estructura coral española, que seguía todos los cánones de la música de entonces, finales del Renacimiento y principios del Barroco, pero en lengua india, en lengua indígena. Escuchemos uno de esos himnos del Códice Valdés, escrito a finales del siglo XVI y que nos muestra ese ejemplo, ese primer ejemplo de música mestiza.
La música ejerció un indiscutible papel en el proceso de evangelización de parte de España hacia América. Y este proceso de evangelización permitió conocer algunas de las más bellas obras que hoy son las estrellas de la música entre nosotros, y presento excusas por lo ocurrido. La trae el himno llamado Janapacha Cusicuinin, una de las más bellas expresiones de la música de Suramérica. Acabamos de escuchar un ejemplo de la música en Centroamérica y Norteamérica, música azteca. Lo habilitas y cuando no la tengamos lo deshabilitas, ¿ok? Decía entonces que otro gran ejemplo de esa mezcla, de ese mestizaje, ya en el caso de Suramérica, es el bellísimo himno Janapacha Cusicuinin, aparecido en el ritual del padre Juan Pérez de Bocanegra, uno de los personajes más interesantes de ese periodo en el proceso de evangelización, y cuya pieza, este Janapacha Cusicuinin, aparece en 5 páginas, entre las 708 y las 712. Aquí aparece la misma fórmula que pasó con la obra de don Hernando Franco en México, y es que se trata de un himno mariano, una oración a la Virgen María, abogando pues para que su Hijo Jesús escuche las oraciones del pueblo, pero en lengua quechua, en lengua propia de los indígenas de Perú. Veamos la diapositiva siguiente, por favor. El padre Juan Pérez de Bocanegra trabajó en esta parroquia. Esta es aparte del Janapacha Cusicuinin, pues en la escritura original, entre la página, como les dije, 708 y 712, Janapacha Cusicuinin, Guaramasca Muchascaiki, Yuparú, Chupucu, Malquí, Runacupa, Cuchacuinin. Vamos a escucharla. Veamos la siguiente diapositiva, Beto, por favor. Vemos aquí ya esta. Vemos ya la transcripción a lengua musical moderna, donde está la señora que sigue, Beto.
Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Muy bien. Este proceso de evangelización, este proceso de mixtura que se dio en el momento de la colonia, permitió que muchas de esas expresiones musicales españolas llegaran hasta nosotros o llegaran a América y se mezclaran. Cuando el proceso permitió que ya el elemento africano llegara, la mixtura, el sincretismo, la hibridación ya se dio a 3 bandas. Sin embargo, es bien interesante cómo se rastrea a través de la música de los compositores que ejercieron su oficio en las catedrales americanas y que procedían de España. Obviamente, ni los indios ni los negros habían tenido esa oportunidad hasta ya muy entrado el siglo XVII. Bueno, un ejemplo interesantísimo que vamos a escuchar a continuación es del compositor. Antes decían que era portugués, ahora ya se dice que es español. El asunto es que es bien importante porque de Sevilla emigra a México y es el maestro de capilla de la Catedral de Oaxaca. Uno de sus himnos marianos más importantes es el llamado Tleicántimo Choquillilla, donde ustedes se van a dar cuenta que hay una mixtura rítmica que permite ya empezar a hablar de un lenguaje americano. Escuchemos. Tleicántimo Choquillilla, disfrace desde Amicia. Tleicántimo Choquillilla, disfrace desde Gracias, Beto. Y así innumerables ejemplos. El trabajo de muchos españoles se empieza a mezclar ahora con músicos nativos, con músicos evangelizados, con músicos indígenas que incorporan todas las enseñanzas de los músicos españoles del proceso de evangelización
y continúan y perpetúan esas enseñanzas en música que tiene la misma estructura española, las formas corales, los villancicos, los himnos, las misas, pero que ya tienen el elemento nativo del idioma. Así, por ejemplo, el caso de don Tomás Pascual, que trabajó en la misión de San Juan Ixcoy en Guatemala, el que sigue, o de don Juan de Lienas, mexicano, del que se conoce muy poco y del que tiene algunas de las misas y de la música religiosa más bella de ese momento colonial en México, y quien era mestizo, al parecer, o que era indígena. La que sigue, o don Juan Matías, también en Guatemala, y de quien se acaba recientemente de conmemorar, conmemorar el cuarto, el cuarto centenario de nacimiento, con una muy bella, un muy bello reportaje que podemos ver ahí en ese homenaje, y cuya música se acaba de publicar y se acaba de grabar. En aras del tiempo, lamentablemente, no vamos a poder escucharlo, pero ya hay un personaje rescatado en Guatemala y que, a diferencia, por ejemplo, de don Gonzalo García Zorro, que vivió lo mismo en Santa Fe de Bogotá, a Juan Matías sí se le prestó atención y sí se le valoró su aporte a la música colonial, no ocurriendo lo propio unos años antes con don Gonzalo García Zorro en la Catedral de Santa Fe de Bogotá. La que sigue, Beto. Otro personaje muy interesante y que tiene también un ascendiente indígena y español, en este caso vasco, es Roque Jacinto de Chavarría, quien tiene por lo menos 2 obras, entre muchas, que hacen referencia a ese pasado indígena de su persona. Es el caso del villancico llamado Los Indios, o que por su primer verso se titula también Fuera, fuera, háganles lugar, o un villancico precioso en donde, miren qué interesante, ya hay una presencia de la advocación mariana indígena americana por excelencia, la Virgen de Guadalupe, quien tiene también, o la que tiene también presencia en otros compositores posteriores. La que sigue. Pero quizás el momento más interesante, más bello de todo este proceso de sincretismo musical en la colonia americana se da con las misiones en Bolivia, en Sucre, en el occidente, perdón, en el oriente boliviano, en ese momento, en ese territorio que da hoy políticamente con Brasil, con Paraguay, con el norte de Argentina, y que tiene en Domenico Zipoli uno de los personajes más interesantes de esa historia. Lo mismo que posteriormente va a tener en Lima, Roque Ceruti, o en México, don Ignacio de Jerusalén. Es decir, italianos que vía misiones, vía evangelización, tienen una presencia hoy en América, o tuvieron una presencia colonial y que hoy se están rescatando. El personaje de Domenico Zipoli es bien interesante porque después de dejar una carrera esplendorosa como organista y como compositor en Italia, hace el viaje de evangelización a América para ordenarse como sacerdote jesuita, y lamentablemente 2 semanas antes de ser ordenado fallece en Córdoba. De Zipoli se conservan actualmente una gran cantidad de obras, mucha música religiosa,
música para órgano, música para orquestas, pero en especial, por lo menos, un par de óperas dedicadas a Ignacio de Loyola y a otros personajes de la Sociedad de Jesús, de la comunidad jesuítica. Óperas que se presentaban en el ámbito de las misiones cuando venía la visita de un obispo o de alguna autoridad religiosa, y música que posteriormente ha sido rescatada por otros músicos de la misma orden, y escuchen esto bien, con la participación de músicos indígenas formados en esa misión. Se cuenta, por ejemplo, que Domenico Cipoli es el personaje que ayuda a personificar en el fraile o en el padre Gabriel de la película La Misión de Ronald Joffé, un personaje que fue caracterizado en su momento en la película por el actor británico Jeremy Irons. Pues bien, aquí tenemos a la ópera de San Ignacio a partes iniciales, una ópera comenzada por Domenico Cipoli, seguida por Martin Smith y terminada por los indígenas chiquitanos. Aquí una versión muy bella en concierto de esta ópera, el comienzo, en la interpretación del gran ensamble Elima, dirigida por el musicólogo argentino Gabriel Garrido. Escuchemos. Gracias, Beto. Como se pueden dar cuenta, se trata de música barroca italiana, pero con asiento en nuestro continente, es decir, de Europa, y llega a América. Y se dio en sitios como estos, ¿cierto? El oriente de Bolivia, teniendo a San José de Chiquitos, Sucre como capitales de esas misiones. Hoy por hoy, este tipo de música es rescatada y ha sido convertida en el tesoro más interesante de recuperación, sobre todo pues este par de óperas, San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y muchas otras músicas que se están editando y que se están grabando en el mundo musical hoy y que están disponibles actualmente en las plataformas. Hace 15 años no existía esto, no se conocían o apenas
eran del dominio de especialistas, de circuitos muy pequeños de aficionados o de especialistas. Hoy están disponibles en todas las plataformas y en todos los ámbitos de divulgación. La que sigue, Beto. Había mencionado ya hace un momento a don Ignacio de Jerusalén y Estela, otro italiano ya en este caso asentado en México y al que descubrí gracias a una carta muy bella que uno de los más importantes especialistas en su momento en música hispanoamericana me envió, don Robert Stevenson, quien ya era nonagenario cuando me escribió. Vamos a escuchar a partes de los maitines para la Virgen de Guadalupe. Mire qué interesante, aquí hay dos grabaciones, es una del ensamble Chantecler, uno de los más importantes grupos norteamericanos dedicados a estos rescates. Entonces vemos aquí a la Virgen indígena, a la Virgen morena, que como todos ustedes saben, pues se venera hoy en la Catedral de México, pero que tiene una repercusión interesantísima en el proceso de evangelización de los indígenas y de los mestizos en América, porque de México pasa a otros países de Iberoamérica y se convierte en la madre del mundo americano católico. Escuchemos a partes de esos maitines para la Virgen de Guadalupe del compositor italiano, mexicano, Ignacio de Jerusalén y Estela. Dejemos por acá, Beto, en aras del tiempo. Gracias. De todas maneras, este proceso sigue, persiste y se da hasta ya muy entrado el finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Y que también tiene una presencia en la música profana, o sea, no en la música religiosa que ya vimos con la música catedralicia y la música misional. La que sigue, por favor. Y tenemos, por ejemplo, aquí el caso del códice de Fray Gregorio de Zuola, donde aparecen canciones indígenas, canciones mestizas. La que sigue, como Marizápalos, pues que es una de las más conocidas, o el Códice Martínez Compañón o Códice de Trujillo, que fue encargado por el arzobispo Martínez Compañón, quien falleció siendo arzobispo en Bogotá, en Colombia. En ese códice se conservan una gran cantidad de ejemplos musicales, hay más o menos más de 1.400
pinturas, pues acuarelas, y más o menos unas 20 partituras que hoy por hoy se están grabando en muy diversas versiones, interpretando ese sentir mestizo de la América del Sur. La que sigue. La guitarra fue uno de los, bueno, esta es una muy interesante diapositiva, es curiosa y es a la vez triste, y es como los pintores del momento, finales del siglo XVIII, mostraban cómo eran las castas, las mezclas, los mestizajes, español con india, mestizo, mestiza con español, castizo, castizo con española, volvía a ser español, español con negra, mulato, mulato con española, morisco, morisco con española, chino, chino con india, saltatrás, saltatrás con mulata, lobo, y así. Se trata pues de una, me parece a mí, muy triste manera de mostrar eso que hoy quizás repudiamos los que somos amigos del hombre mestizo. La que sigue, Beto. Esta va a quedar ahí pues en la presentación para que ustedes teclean pintura de castas y ahí tenemos esa presentación. La que sigue. Y la presencia, para finalizar esos momentos coloniales, con la dolorosísima comercialización de personas africanas traídos como si fueran tabacos en una cajetilla en las quillas de los barcos, donde morían por centenares, y quienes llegaban, quienes sobrevivían, eran vendidos en mercados populares en Santiago de Cuba, en La Habana y en Colombia, en Cartagena, y sometidos a muy dolorosos trabajos, ya todos lo saben, bajo la mirada y la tortura de los negreros. Los españoles no los cazaban los portugueses y se los vendían a los españoles, y los españoles los vendían acá para trabajar en las minas, trabajar en las fincas, trabajar en las casas. La que sigue. Pues bien, esa expresión negra, esa expresión que venía del África desde el punto de vista cultural, también llegó, la que sigue, a tener presencia en la música y en la cultura de América. Aquí vemos una pintura donde se muestra a algunos esclavos africanos vestidos a la usanza española, y esa pintura enviada al rey para que mostrara cómo los negros sí podían parecer civilizados, entre comillas. Hoy por hoy, este tipo de presentaciones no es la más afecta, la más bonita para presentar, la que sigue. Pero en su momento eso ocurrió. Pues bien, decía entonces que esa música o ese estilo al que se le llamó después negros de Navidad o negrillas o negrinas, tuvo presencia ya en la música europea desde el principio de la colonia. Así, por ejemplo, en la música de personajes que hoy por hoy son importantes en la historia de la música española, como Mateo Flecha el Viejo, con esta obra, Sansabellá Gugurumbé. El acento en la última sílaba le da ese carácter también idiomático, y es que de alguna manera, irónicamente, imitaban la forma como los negros hablaban el castellano. La que sigue. Aquí tenemos un montón de ejemplos de negros de Navidad, como Toca la flauta de Alonso Torices, Astiolo Flasiquillo de Juan Gutiérrez de Padilla, Tambalengumbá de Juan Gutiérrez de Padilla también, Turulu Negro, un anónimo, Antonia Flasiquicha Gacipá de Fray Felipe de Madre,
Francisquilla, donde vamos, de Gaspar Fernández, ya lo vimos, y estos negros de Navidad, negrinas, negrillos o guineos son, repito, hoy por hoy, momentos claves de la música, de la transculturación, del mestizaje, del sincretismo. La que sigue, Beto. O podemos escuchar Toca la flauta, sí, que es de Alonso Torices. Escuchen bien. Gracias, Beto. ¿Por qué negros de Navidad? ¿Por qué villancicos al nacimiento negro, que era el otro término para representar este tipo de música? Porque la evangelización a los negros comenzaba con la narración del bello nacimiento de Jesús en el pesebre. Obviamente, la visita de los Reyes Magos, la presencia de la Virgen María, de San José, de los pastores, de los Reyes Magos, en el proceso de evangelización no comenzaban con la redención, no comenzaban con la crucifixión y con la resurrección, no, comenzaba por lo más fácil de comprender para los negros, el nacimiento de Jesús en unas pobres y humildes pajas. ¿Cómo se le enseña a los niños hoy la tradición de la religión católica? La que sigue, Beto. Gracias. Entramos ya en un momento clave de la historia y es ya el final de la colonia y vemos, por ejemplo, esta pintura de Edward Pingré titulada Músico de Veracruz, ya a mediados del siglo XVIII, y vemos cómo este músico negro toca 3 instrumentos. Toca un violín da braccio, toca un violón con sus pies y toca una guitarra con un artefacto en su boca para rasgar el guitarrillo. Esta multipresentación o esta presentación de un multiinstrumentista es muy característica de cómo se quería al negro como músico. Se sabía ya que era muy buen músico y lo mismo que los músicos indígenas. Pasemos a la imagen siguiente, gracias, donde se les ve tocando las chirimías, las zampoñas, cantando y tocando los tambores. Este tipo de representación que queda consignada en documentos es también muy conocida en los ámbitos de las bellas artes plásticas. La que sigue, Beto, por favor. Casi siempre los músicos eran también artesanos, eran orfebres, eran sastres, eran plateros, ¿cierto? Costumbre que sigue hasta principios del siglo XX, incluso en ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y demás. Esta es la América a finales del siglo XVIII. Ya los antiguos virreinatos de Nueva España, de Nueva Granada, de Perú
y del Río de la Plata ya están tomando los caracteres o las características de los países hoy. La que sigue, sigue habiendo pues colonia. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo la guitarra barroca en Nueva España queda consignada en manuscritos que hoy por hoy son rescatados. El caso del manuscrito de Joseph María García en México, la que sigue, que nos ha quedado en estas bellas guitarras barrocas y que se están grabando actualmente, la que sigue, o el cuaderno de guitarra, la que sigue, bellas guitarras barrocas, América Latina en 1800, la que sigue. La profesora Begoña Lolo, de la Universidad Complutense, nos dice que es muy probable que ese momento histórico de la España de 1810, que en la península está bajo el dominio francés, bajo el dominio de Napoleón, y en América está generando el proceso revolucionario, tenga en las canciones patrióticas y en los himnos libertarios una de las formas más interesantes de sincretismo, la que sigue. Y así encontramos, por ejemplo, en ese montón de danzas, contradanzas, valses y piezas de salón, las mezclas de lo europeo con lo nuestro, con lo tropical y mestizo, que se tocaban en las batallas y que se bailaban por las noches en los salones conmemorando los triunfos. La que sigue. Seguimos entonces mostrando cómo las juntas generaron los procesos independentistas en todos estos países americanos. La que sigue. Y encontramos fenómenos tan interesantes como la famosa escuela de Chacao, cerca a Caracas, donde uno de los tíos bisabuelos del libertador Simón Bolívar, el padre Sojo, tenía una finca donde reunía gran cantidad de músicos de las élites y de los artesanos caraqueños que eran pardos. Como pardo se conoce a los músicos mulatos, entre ellos los José Francisco Velázquez o el famosísimo Lino Gallardo, de quien vamos a hablar enseguida, o José Ángel Lamas, quienes eran músicos mulatos, es decir, descendientes de personas mulatas o esclavas libres y también hijos de españoles. La que sigue. Este es Lino Gallardo, llamado el Haydn venezolano o el Haydn caraqueño. Su obra, que se está recuperando y que se está rescatando, guarda las características de finales del clasicismo y comienzos del periodo romántico en Europa. La que sigue. Y aquí una de las más bellas, de los más bellos ejemplos, de la mano de el padre Miguel Hidalgo, él era cura, el cura Hidalgo, quien es el padre de la independencia mexicana, quien, adorando o venerando a la Virgen de Guadalupe, genera ese proceso libertario en la hermana nación mexicana. Escuchemos a continuación a partes iniciales de un fandango que, como se van a dar cuenta ustedes, se va convirtiendo en guapango, fandango guapango, y que cuando lo vemos bailar en el momento clave, ustedes no pueden dejar de asociarlo con el flamenco español, pero ya con esas características americanas. Escuchemos.
dice el testimonio del último de los primeros soldados de la independencia lo siguiente. Corrió el tiempo hasta el año de 1809, en cuyo intervalo gozamos de una vida angelical y tranquila al lado del señor cura Miguel Hidalgo. Porque como la mayor parte de los alfareros eran músicos, cuando a este señor Miguel Hidalgo se le ocurría hacer un baile, un paseo de campo, un jarabe, un fandango o cualquier otro pasatiempo honesto, no hacía más que llamar a sus músicos. Y se hacía inmediatamente cuanto él disponía, quedando muy complacido y agradecido de todos. El fandango. vísperas de ser fusilado, la noche del 30 de julio de 1811. Muchas gracias, Betty. A los 59 años.
Esta expresión de la música de la independencia tiene, por ejemplo, en Colombia otra hermosa manifestación mestiza, y es la famosísima canción La Guaneña, escrita por Nicanor Díaz sobre un texto de Neftalí Benavides, que es una canción de desamor, es una canción de dolor, de despecho. Todas las canciones famosas son canciones de despecho, desde esta y muchas otras hasta las canciones de los más importantes compositores clásicos como Beethoven o Schubert. La guaneña, ya saben ustedes, es ese famoso bambuco que dice guay que sí, guay que no, la guaneña me engañó, en fin. Y que dicen fue el bambuco que sonó en el mismísimo campo de batalla de Ayacucho cuando Córdoba gritó división, armas a discreción, paso de vencedores, y que dio el triunfo a las tropas realistas, a las tropas patriotas contra los realistas. Sigamos, Beto, por favor. Un bambuco que ya es también una tradición mestiza, una tradición. Pues bien, decía que hace unos 10 años rescatamos con el maestro Julián Navarro, a quien ven ustedes en pantalla, en este disco que publicamos bajo los auspicios de la Gobernación de Antioquia, el famoso cuaderno de guitarra de mi señora doña Carmen Caicedo, que reúne más o menos unas 27, 28 piezas de la tradición de Santa Fe de Bogotá, y que pertenecía a doña Carmen Caicedo, María del Carmen Caicedo y Jurado, hija del presidente varias veces, don Domingo Caicedo, y en la que el profesor de guitarra puso o consignó varias de las melodías de las canciones que se estaban escuchando en su momento en Bogotá, marchas, contradanzas y valses sobre todo. Pues bien, es muy probable, y esto acaba de ser publicado en España en coautoría con Julián y con el profesor Juan Francisco Sanz, una edición crítica del cuaderno de guitarra, porque ese cuaderno es, de alguna manera, la expresión máxima de lo que es el sincretismo, porque allí se reúnen las músicas de la blanquería, de la negramenta y de la indiamenta, de esas tres ramas que están dando origen a esta conferencia. Vamos a mirar quién fue probablemente el autor del cuaderno de guitarra de Carmen Caicedo, quien lo pasó en limpio. Pasa la que viene, Beto, por favor. Hemos propuesto que el autor es don Francisco Londoño Martínez, un negro liberto, hijo de esclavos, libertos también, de Antioquia, y que se fue a Bogotá tempranamente en el siglo XIX, en la década de los 20. Esta es una acuarela de Henry Price, llamada precisamente Río Negro, que nos muestra a un hombre negro, muy probablemente muy parecido a don Francisco Londoño Martínez. La que sigue. Pues bien, don Francisco Londoño es muy posiblemente no solo uno de los músicos iniciales del periodo republicano en Colombia, sino también el primer guitarrista con nombre propio en Colombia. La que sigue. Autor, por ejemplo, de estas dos piezas que fueron publicadas en el periódico El Neogranadino, una contradanza en mi mayor y un valse en mi mayor. ¿Será que nos da posibilidades, Beto, de pasarla? Al menos una de ellas. De proyectarla. Creo que la grabaste por Andrés Apico, Sí, pero el no chileno. sé, que ahora los links no me abren inmediatamente.
Una muy breve pieza que nos muestra cómo un hombre de origen negro asume un instrumento español con una tradición de contradanza británica, haciendo del mestizaje, del sincretismo, algo tangible, algo propio. La que sigue. Este vals, también en mi mayor, la que sigue. Y poco a poco, en el tiempo, se hace más complicado tratar de resumir en unos minutos que dura esta conferencia esos procesos mestizados, esos procesos sincréticos, esos procesos híbridos de la música. Voy a mencionar en aras del tiempo solo algunos compositores que considero yo son la cima de ese proceso de mestizaje. Está el habanero Ignacio Cervantes, con sus bellísimas danzas cubanas que hicieron las delicias de los pianistas y las pianistas de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que muy recientemente hizo parte en la versión del maestro Prats y del maestro, el gran Fran Fernández, la banda sonora de la película Fresa y Chocolate de Tomás Gutiérrez Alea. La que sigue, Beto, por favor. Don Ignacio Cervantes. O Juventino Rosas, un músico mexicano indígena, quien se consagra a pesar de que falleció de apenas 26 añitos, se consagró para el mundo con un vals de los mejores valses que se han escrito en el mundo, casi que como un vals a los Johann Strauss o un vals a la manera de Waldteufel, titulado Sobre las olas. Y era este, comillas, un indiecito mexicano, su autor. La que sigue. Entonces ven ustedes la mezcla austríaco, pues europeo. O Julián Carrillo, otro mestizo, otro indígena, en este caso de San Luis Potosí, quien le presenta al mundo, unos 20 años antes, que lo hiciera Arnold Schoenberg con el dodecafonismo, o las incorporaciones de Stravinsky con sus ballets rusos en Francia, o el mismo Béla Bartók con sus nuevas propuestas de música popular rumana, húngaro. Este mexicano, este indiecito mexicano, presenta ante el mundo el sonido 13, el microtonalismo, las nuevas experiencias sonoras. Y él lo decía muy chistosamente, a los 20 años a él se le ocurrió que además de los 12 sonidos, había 13 sonidos. La que sigue. Queda para ustedes el nombre, Julián Carrillo, para que lo investiguen. O Agustín Barrios Mangoré, quien se ponía el nombre Nitsuga Mangoré para tocar en Europa. Pues resulta que Nitsuga
Es Agustín al revés. Era ficticio, él no era indígena. Había nacido en una zona de misiones, pero lo exótico de su nombre, Bitsuga, lo vendía. Él mismo hacía parte de ese mercado de lo exótico para venderse en el mundo de los conciertos, donde solo primaban los españoles o los europeos como guitarristas. Pues Mangoré fue y seguirá siendo para la historia uno de los más importantes guitarristas del mundo de todos los tiempos. La que sigue. O la bellísima obra de don Ernesto Lecuona, nacido ahí en las afueras de La Habana, en Guanabacoa, y muerto en el exilio en Tenerife, tierra de sus abuelos, y quien presenta en casi toda su obra esa especie de mixtura, eso que hizo de la afrocubanía una de las representaciones más bellas de la cultura en América, lo negro, lo indio, lo blanco. Aquí dos de sus más bellas obras, La comparsa, donde uno siente el tambor africano allí metido, o Siboney, nombre de una indígena y que está allí en sus canciones, Siboney, yo te quiero, yo me muero por volver. La que sigue. Aquí en la versión de los Valdés, de Bebo y su hijo Chucho. Muchas gracias, Beto. Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, al arroyo de la palma pienso en ti. Ven a mí, que te quiero y que todo
alma pienso en ti. Siboney, de mis sueños, si no oyes la queja de mi voz. Siboney, si no vienes, me moriré de amor. Siboney, de mis sueños, espero con ansia el migané. Porque tú eres dueño de mi amor, Siboney. Oye el eco de mi canto de cristal. Gracias, No Betty. se viera por entre el... Bueno, no, sería rico podernos quedar aquí escuchando a doña Mara Portuondo, pero lamentablemente en aras del tiempo. Otro gran personaje, creo yo, de los más importantes, yo creo que la figura central de esta charla es don Silvestre Revueltas, violinista y compositor mexicano, nacido el último día del siglo XIX en México, en Santiago Papasquiaro, y fallecido apenas de 40 años, un hombre lleno de contradicciones, pero de un talento descomunal, quien hacia el año 30 y pico, después de escuchar en la propia voz de su autor el poema Sensemayá, canto para matar a una culebra, a Nicolás Guillén se imaginó, primero para 15 instrumentos y después la orquestó para sinfónica, ese canto que hoy conocemos como Sensemayá. Aquí la vamos a escuchar en una de las versiones más interesantes que he podido conocer, la del propio Leonard Bernstein al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, en una grabación histórica del año 63. Vamos a escucharla con una presentación por el propio Leonard Bernstein, donde nos dice qué es, señoras y señores, el sincretismo. Escuchemos. Well, so far our music has been all Brazilian, which seems natural since Brazil is the largest Latin American country. But I don't want to give you the impression that it's the main source of Latin American music. Every single Latin American country, without exception, has produced fine, serious composers, from Mexico to the tip of Chile. But perhaps Mexico and Cuba have been in the lead, possibly because of their closeness to our musical centers, or possibly because they have such great international cities of their own. Actually, our next piece of Latin music, strangely enough, comes from both countries, since it was written by a Mexican composer named Revueltas, but was based on a poem by a Cuban poet named Guillén. It's a poem in which he remembers Africa and African tribal rituals, a weird sort of chant about killing a deadly snake. But this strange and terrifying piece, which is called Sensemayá, combines all the influences we've spoken of, African and Indian and European. You see, it's the work of a sophisticated composer with a very advanced technique like Villalobos, but he's handling an idea of savage primitiveness, and all that savagery and violence is to be heard in the wild rhythms and shrieks and howls of the orchestra that you will hear, but they are all controlled by the knowing hand of a real artist. It's much more complicated, more syncopated, more difficult than either of the pieces we have heard so far.
But Revueltas was a real artist who died tragically young at the age of 40. And to judge by this short but thrilling piece we're going to hear, he might have achieved true greatness if he had lived. Here is his African, Indian, Cuban, Mexican poem for orchestra, Sense Maya. Gracias, Beto. Indómita, salvaje, profunda, esa es Sensemayá. Y tenemos otro mexicano, don Blas Galindo, quien perteneció al llamado Grupo de los Cuatro. Pues él plasma una formación absolutamente sincrética, como es el mariachi, que viene de mariage francés, ese grupo que va y toca en los matrimonios a finales del siglo XIX y que se convierte en el grupo icónico de la expresión musical mexicana. Y aquí, en esta obra sinfónica llamada Sones de Mariachi, deja consignado su homenaje a esos músicos populares llamados mariachis. Escuchemos. Solo el primer minuto, por favor.
Gracias, Beto. Obviamente la obra es mucho más larga y allí se tocan varias piezas, La Negra y muchas otras, entre guapangos, corridos y música de mariachi. Pero era solo para mencionar cómo en la música académica, así como en la música popular, tienen cita esa América nuestra. La que sigue. Igual ocurre, por ejemplo, con el guapango del maestro José Pablo Moncayo, compositor del grupo de los 4 mexicanos, así como hubo el grupo de los 5 rusos o el grupo de los 6 franceses, acá hay un grupo de los 4 mexicanos. Pues bien, aquí se le hace homenaje al huapango. Escuchemos a partes iniciales, en la versión de la directora mexicana Alondra de la Parra. Gracias, Beto. En las partes iniciales, pues, una obra que es maravillosa y que creo yo en aras del tiempo nos vamos a tener que saltar un montón de nombres y de obras. Por ejemplo, el caso del maestro Heitor Villa-Lobos, de Río de Janeiro, y quien hace, creo yo, la síntesis de todo lo que ha sido esta América trimestiza, triétnica, con sus bahianas brasileñas y con muchas de sus obras recorrió o país más grande del mundo, como dicen ellos, el Sertão, veredas, las costas, las selvas, los ríos, creando una obra absolutamente grande, infinita como es su país, y siendo el ejemplo del más importante compositor americano que tuvo el primero presencia en Europa, Heitor Villa-Lobos, desde comienzos de los años 20. La que sigue, Beto, por favor, no vamos a escuchar nada de él porque no nos va a dar el tiempo. Seguimos con don Alberto Ginastera, también un compositor que tuvo presencia en Europa, argentino, con su ballet Estancias, y cuya obra Malambo habla de esa mezcla de lo negro en ese río de la Plata entre Montevideo y Brasil, y que aquí en este vínculo lo interpreta el director colombiano antioqueño Andrés Orozco Estrada, al frente de la Radio Sinfónica de Frankfurt. La que sigue. La que sigue, Beto, por favor. O Astor Piazzolla, con su influencia argentina en el tango, el que ha hecho del tango otro ritmo sincrético, otro ritmo mestizo, una propuesta absolutamente mundial. Todos estos ritmos, todas estas presencias musicales tienen una vigencia mundial. Nada suena como América. Todo es distinto desde América porque es la mezcla, es el influjo hacia el mundo. La que sigue, para que terminemos,
el caso, creo yo ya, del maestro Arturo Márquez, también aquí interpretado por Alondra de la Parra, y quien es uno de los compositores más importantes vivos hoy en el mundo. En América, da a él en Sonora su tierra, unos talleres de composición, de instrumentación y de dirección de orquesta en el que participan jóvenes, miembros de las nuevas generaciones. Varios de mis estudiantes han sido alumnos del maestro Arturo Márquez, quien llega a los 70 años o llegó a los 70 años el año pasado en medio de la pandemia, pero haciendo música y haciendo su presencia en el mundo. Quiero que terminemos con él hoy y queda abierta según la disposición de la organización de este evento para escuchar sus preguntas, para escuchar sus inquietudes. Escuchemos entonces a partes iniciales del danzón número 2 del maestro mexicano y mundial Arturo Márquez. Bueno, en medio del ritmo, de la alegría, de la belleza de este danzón, quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia, su participación en esta charla. Ha sido para mí un honor presentar estos contenidos. Espero que algún día podamos encontrarnos y quiero agradecer en especial a la organización del evento, a la logia, a la serenísima Gran Logia Nacional con sede en Cartagena, Alfredo, al doctor Lito Porto y a mi querido es alumno y gran miembro también de la orden de la logia, Hernán Alberto Salazar, a quien agradezco su asistencia técnica en esta charla. Quedan abiertas entonces las inquietudes, las preguntas. Con mucho gusto estoy a su servicio.
¿Quién va a oficiar como moderador, doctor Lito? Muy bueno, muchas gracias, Luis Carlos, muchas gracias por tan maravillosa conferencia, súper completa, un recorrido de 500 años en la música latinoamericana. Yo quiero el día de hoy que este debate de moderación, de preguntas y respuestas, lo lidere nuestro querido hermano Hernán Alberto Salazar, quien también es un experto en música, y pues pienso que sería la persona ideal para liderar el tema el día de hoy. A todos, el día de hoy les agradezco mucho su asistencia y recuerden que a partir del próximo sábado comenzamos el ciclo de música brasilera con el doctor Pedro Couto. Entonces, Beto, quedamos en tus manos y en las manos de Luis Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Lito. Buenas noches. Bueno, Luis Carlos, muchas gracias. Pues, para mí siempre es un Auméntale un placer. poquito el volumen, Beto. Lo tiene todo. ¿Me escuchan? Sí, si puedes hablar un poquito más ¿Ahora sí? fuerte o más cerca del micrófono, mejor. Habla a ver. Aló. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, siempre es un placer estar en tus charlas que pues para mí hace más de 15 años son un gran ejemplo. Eh, esta historia de los sincretismos pues están desde que llegó el primer músico a América, ¿no? Que en el caso colombiano específicamente pues llegó a Cartagena de Indias en 1537 y que fue Juan Pérez de Materano, que está bastante olvidado. Ahí hemos hecho algunos esfuerzos nosotros dos por sacarlo del olvido, pero desafortunadamente es tan lejano y tan poca la documentación, ya que nuestra ciudad no es amigable con los archivos por las condiciones climáticas y por las guerras que hubo la independencia y por los saqueos de los piratas, ya que el primero fue el de Drake, que acabó hasta con las partituras de ese músico, que hay muy poca información sobre él. Pero como tú anotabas,